días. Sean todos bienvenidos a este auditorio Manuel Cepeda Peraza de la Universidad Autónoma de Yucatán. En un día que es muy importante para la universidad, recibimos a don Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México, expresidente de nuestro país, en una visita que recordaba yo con él hace un momento. Fue el último presidente de este país que como presidente visitara este edificio central en marzo de 1990, donde sostuvo un diálogo con los universitarios en nuestro patio central, en una visita que realizara a nuestro estado para echar a andar un programa, un proyecto muy importante que era el de modernización de escuelas. Era una visita con un componente eminentemente educativo y el diálogo que sostuvo con los universitarios en este patio central dejó huella en el edificio. Don Carlos Salinas de Gortari es un personaje que no necesita mucha presentación y yo quisiera que fuera él el que compartiera con ustedes sus reflexiones acerca de esta obra que ha hecho, que se denomina ¿Qué hacer?, con toda su experiencia, con toda su visión como presidente y expresidente, y con toda la visión que tiene del mundo y su experiencia como persona y como ser humano. Le recibimos en esta su casa, la Universidad Autónoma de Yucatán, don Carlos, y dejo con usted a este auditorio que está deseoso de escuchar sus comentarios y sus reflexiones. Bienvenido y lo dejo aquí. Jóvenes universitarios, agradezco su hospitalidad en primer lugar al señor rector por la oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones. Expreso gratitud por la presencia de la señora gobernadora, los señores miembros del Poder Legislativo Judicial, las autoridades locales, pero sobre todo la presencia de ustedes, los jóvenes universitarios que efectivamente en 1990 en esta casa de estudio me recibieron con la hospitalidad tradicional que les caracteriza y algo más. Y ese algo más fue la inquietud que tenían por compartir las experiencias que estaban transformando el mundo que entonces vivíamos. La circunstancia hoy es muy diferente. En ese 1990, marzo de aquel año, habíamos decidido iniciar una negociación con los Estados Unidos y Canadá para introducir un tratado de libre comercio entre nuestras dos grandes naciones. Pero en ese entonces la decisión la tomamos a contrapelo, es decir, nos habíamos opuesto por generaciones a tener una relación más cercana con el vecino del norte. ¿Por qué lo hicimos? Porque cambiaron las circunstancias. En nuestro país, por la ubicación geográfica, vecinos de la Nueva Roma, como se dice ahora a los Estados Unidos, y por nuestra historia, la política siempre es geopolítica. Y en consecuencia, en ese entonces, y comparto la experiencia por el recuerdo que hoy hacen de aquella visita, tenían escasos meses de haber ocurrido 4 macro transformaciones mundiales. Primero, en noviembre del año anterior había caído el muro de Berlín. Muchos de ustedes, estudiantes, hoy eran jóvenes o niños en ese momento, algunos tal vez ni siquiera habían nacido, pero el muro de Berlín había significado durante casi medio siglo no solo la división entre las dos Alemanias, sino la separación entre el mundo capitalista y el campo socialista.
podía ser una separación de competencia, pero se había convertido también en una división que podía anticipar un holocausto nuclear, la destrucción del mundo y la humanidad como hoy la conocemos. El riesgo era tan grande que precisamente por ser de esa dimensión impidió que sucediera. Pero la tensión era diaria, cotidiana, en esa confrontación. Y con la caída del muro de Berlín en noviembre de 89 y poco después en la isla de Malta se unieron el presidente de Estados Unidos, George Bush, el papá, y el presidente de la Unión Soviética, Gorbachev, y firmaron el final de la Guerra Fría. Cae el muro de Berlín, termina la Guerra Fría. En Chile eligen democráticamente un presidente en sustitución de una dictadura, y también, para que no se nos olvidara, los Estados Unidos invaden Panamá. El mundo cambió y nosotros tuvimos que cambiar también. Por eso dimos el paso a negociar el Tratado de Libre Comercio, por eso usamos los bienes públicos para remediar los males sociales con las privatizaciones, por eso lanzamos un programa social que empoderaba a los pobres, como era Solidaridad, y por eso pudimos hacer más sin déficit fiscal y con orden en la administración pública. Eso fue ayer. Hoy agradezco la oportunidad de estar con ustedes porque también estamos viviendo en una circunstancia de macro transformaciones en el ámbito mundial. La primera, después de los eventos del 11 de septiembre del 2001 que cambiaron la correlación de fuerzas a nivel mundial. La segunda, la gran crisis que se desató en 2008 en los mercados financieros mundiales y que fue el final de la etapa del capital especulativo dentro del sistema en el que vivimos. El tercero, el riesgo de disolución de la Unión Europea con la crisis de Grecia, de la cual ustedes están enterados, la de España, la de Italia, la de Portugal, la de Irlanda y el euro a punto de derretirse. Y el cuarto elemento que está caracterizando hoy la gran transformación mundial, la revolución de los ciudadanos que está ocurriendo en África del Norte. Y ya la vimos en la Plaza Tahrir del Cairo, en Egipto, la que sucedió en Túnez hace poco también, y en el resto de los países del norte de África, que nos están marcando el nuevo amanecer de la movilización y de la revolución ciudadana. Está cambiando nuestro mundo afuera, y dentro de México tenemos grandes oportunidades y retos formidables. Por eso es que en la práctica que como ciudadano llevo a cabo, se ubica en el debate de las ideas, y dentro de ellas he publicado esta obra que se llama ¿Qué hacer? Agradezco a los fotógrafos en este momento de un comercial de promoción del libro. ¿Qué hacer? Es una pregunta que en los momentos de mayor dificultad se han hecho muchos pensadores. El título del libro, sin lugar a dudas, se inspira, como algunos de ustedes han de saber, en la obra de un pensador, un autor ruso, Chernyshevsky, que a mediados del siglo XIX escribió una novela con este título y cautivó a los jóvenes de su generación para que procedieran a la gran transformación del régimen autocrático que se vivía bajo la Rusia zarista. ¿Qué hacer? Pero aquí lleva un subtítulo, que es la alternativa ciudadana. Porque en el amanecer del siglo XXI y ante estas grandes transformaciones mundiales, los retos que observamos dentro de México nos obligan a plantearnos una alternativa. Vivimos con la dominación de dos opciones. La neoliberal, que se impuso en México a partir de 1995, aunque algunos intelectuales orgánicos insisten en que fue antes, en realidad esos son los que llamamos estereotipos para domis, y la Academia Española está a punto de incorporar en el diccionario correspondiente el término domis, aquellos que usan poco la inteligencia y se guían por las simplificaciones. Ese neoliberalismo
nos arrojó más de una década perdida en nuestro país. Enfatizó el individualismo a ultranza, el individualismo posesivo, y dejó de lado el concepto de pueblo para sustituirlo por el de gente, que no tiene ningún significado histórico y ninguna vinculación con nuestra enorme y compleja realidad. Esa es una de las alternativas que hoy tenemos. La otra es la del populismo, que enfatiza la llegada del individuo providencial. No voy a decir nombres para no meterme en nombrar. El individuo providencial que solo convoca la presencia de masas disponibles bajo un criterio clientelar y dependiente del Estado. La dádiva que no pide nada a cambio. Esas son las dos alternativas dominantes hoy en nuestro país y las cuales, repito, el neoliberalismo nos ha dejado más de una década perdida y el neopopulismo, pues ahí están sus resultados en términos del nulo avance social frente a los grandes retos, muchas gracias, que hoy estamos viviendo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? En el prólogo del libro, ustedes encontrarán como subtítulo 3 preguntas. Y es que en esta invitación a construir juntos una nueva alternativa, porque esta es una obra en proceso, no un texto terminado, se proponen 3 preguntas fundamentales. La primera, ¿qué queremos? ¿Y qué queremos? Es tratar de darle respuesta a aquella máxima de los clásicos que decían: no hay viento favorable para barcos sin rumbo. Si no se sabe a dónde ir, no importa que las velas de nuestro barco le pegue el viento, no le servirán de nada, porque no se sabe a qué puerto se quiere arribar. ¿Qué queremos? Eso es lo primero que hay que preguntarse. Lo segundo, ¿dónde estamos? Si el hombre es él y su circunstancia, como bien decía Ortega y Gasset, esa circunstancia es precisamente el momento histórico que se vive dentro y fuera del país. ¿Dónde estamos? Y la tercera pregunta, precisamente, ¿qué hacer? Frente a la definición de qué queremos y el análisis de dónde estamos, hay que pasar de las palabras a los hechos. O como nos recordaba Homero en la Ilíada, cuando el Fénix le dice a Aquiles: no se te olvide para qué fuiste educado. Y le dice: para ambas cosas, para pronunciar palabras y para realizar acciones, para que dejaras tu inteligencia fluir en la imaginación, en el debate, en la reflexión, pero no te quedes ahí. Después de haberlo reflexionado, pasa a la acción, para pronunciar palabras y para realizar acciones. Esa es la esencia del principio de educación en el mundo clásico que sigue vigiendo hoy en nuestra propia circunstancia. Así que el qué hacer tiene que reflejar precisamente ese pasar de los pensamientos, de las palabras a la acción. Pero debemos de entender que la respuesta a esta pregunta fundamental es del esfuerzo propio y no individual, no aislado, sino organizado y participativo, como se podrá avanzar en su solución. Y es que nadie hará por los mexicanos lo que nosotros no hagamos por nosotros mismos. Ese es un principio fundamental. Y en ese quehacer hay que construir ciudadanía. Esa es la propuesta que está inscrita en este libro y que se lanza fundamentalmente para los jóvenes y para las mujeres. ¿Por qué construir ciudadanía? Porque muchas veces pensamos que la ciudadanía, se adquiere por un mandato legal o por una disposición oficial. Pero no. En el mundo de hoy tenemos que pasar de los individuos que solo votan o consumen a los ciudadanos que participan y se organizan, para dejar de ser objetos de la dádiva gubernamental y convertirse en sujetos de su propia transformación. Es decir, para ser ciudadano hay que merecerlo, hay que trabajar para alcanzarlo.
Y ahí volvemos a la esencia, y por eso es una democracia republicana lo que se propone en esta etapa de liberalismo social. Hay que volver a la raíz del republicanismo, que es la participación del ciudadano en la res pública, en la cosa pública. Cuando Cicerón traduce la polis de Aristóteles como la res pública, lo que está enfatizando es ese compromiso con el entorno en el que se vive, el son político, el animal político que definía Aristóteles en la política. Cicerón, al definirlo como la res pública, nos está diciendo, pero tiene que estar comprometido en su entorno social. Y ese es un elemento fundamental en el rescate de las raíces del republicanismo democrático, de la democracia republicana. ¿Por qué hoy? Hoy tenemos que hacerlo porque la república está en riesgo. No es un riesgo inminente y tampoco se trata de ser alarmistas. Pero hay dos agravios que recorren nuestro país. El primero es que se ha afectado la soberanía de México, principio fundamental, cuando decisiones que nos competen solo a los mexicanos se están tomando en instancias extranjeras. Dos, cuando partes del territorio nacional se han sustraído del control del Estado para tener una presencia dominante en esta confrontación de los cárteles de la droga que tanto daño están haciendo a la convivencia democrática entre los mexicanos. Ese es el primer agravio que recorre nuestro país. El segundo es el de la pobreza inaceptable que campea entre los mexicanos. Cuando, de acuerdo a las cifras oficiales, más de 50 millones de mexicanos están en condiciones de pobreza, tenemos ahí el fenómeno más preocupante de violencia que ocurre en nuestro país, porque la pobreza es la peor expresión de la violencia, es la cotidiana, implacable, sobre más de la mitad de la población. Estos dos agravios, a la soberanía y a la justicia, son los que nos están marcando la respuesta a la pregunta ¿qué queremos? Pues queremos mantenernos como una nación soberana y revertir las condiciones de injusticia que hoy se viven en el país para hacer realidad la libertad. No puede hablarse de igualdad ante la ley cuando se tienen desigualdades tan grandes en el ámbito de la justicia y de la distribución del ingreso. Se trata, en síntesis, en esta propuesta en construcción, de volver a la práctica cívica, a esa fórmula que se ha buscado a lo largo de la historia cada vez que la República esté en riesgo. Lo vemos en el ámbito de Florencia, cuando a finales del siglo XV renace precisamente el ánimo republicano ante el amago externo y la discordia interna. Frente a la amenaza del exterior y a la división del interior, en la historia nos muestran que llegó la hora de los ciudadanos. Y esa es precisamente esa práctica cívica, no del ciudadano aislado, individualizado como bajo el neoliberalismo, ni como masa disponible, amorfa y falta de conciencia como en el populismo, sino esa práctica cívica que deriva del compromiso con la comunidad, dejar de un lado el yo y pasar al nosotros, y de esa manera poder construir un mejor horizonte para nuestro país. De eso se trata esta obra, de invitarlos al pensamiento colectivo para poder ir construyendo juntos una alternativa, no necesariamente para la próxima elección, sino para la siguiente generación. En esta batalla de las ideas tenemos que pensar con un horizonte de mediano y de largo plazo e inmersos precisamente en esta circunstancia de construir y renovar a la República. No son tiempos fáciles, diferentes a los que a mi generación le tocó enfrentar, pero son los suyos. Y cuando se viven así, nadie puede decir que puede permanecer ajeno a su responsabilidad, porque de eso se trata al definirse como ciudadanos, de ser compañeros
en esta lucha y en esta tarea. Y recordar que en esta transformación también se requiere la del lenguaje. La palabra compañero surgió a fines del siglo XVIII en el ámbito revolucionario de la Francia de entonces, cuando entre los gremios decidieron encontrar un término que los identificara, y fue uno de raíz latina, compen. Compañero viene de compartir el pan. Esa era la raíz que le dio significado al nuevo lenguaje, en ese momento transformador de su realidad. También hoy necesitamos esa renovación del lenguaje para que contribuya a una auténtica renovación nacional como es la que requiere el país. Aquí están las sugerencias en esta obra que a la comunidad de jóvenes universitarios pongo a su consideración. Será muy importante para nosotros recoger sus reflexiones. Y hoy la tecnología nos permite interactuar. En la contraportada está una dirección de internet que es Fundasol MX. Ahí dice Com MX, pero también es Fundasol MX. Si les suena conocido eso de Fundasol, es porque se parece a Fundación Solidaridad, pero sí, es Fundasol MX, que es una página de internet en construcción. Ya verán, son bienvenidas sus sugerencias para mejorarla y que sirva como un elemento para interactuar y comunicarse. En fin, mi presencia hoy es muy diferente a la que ocurrió en 1990. Entonces, como jefe del Estado, venía yo a convocar a mis conciudadanos, los jóvenes universitarios aquí en Yucatán, para sumarse al gran esfuerzo nacional. Hoy soy uno más de ustedes, que viene a compartir reflexiones para juntos construir una mejor alternativa. Y si afirmo, como me lo han dicho muchos mexicanos, que la República está en riesgo, no es con un ánimo pesimista. Al contrario, cuando se tiene la fortaleza que 3.000 años de historia nos han dado a los mexicanos, no podemos más que reconocer la grandeza de nuestra nación. No somos una nación fallida. Podremos tener un Estado debilitado, pero la nuestra es una nación que tiene la fortaleza de su historia, la fortaleza de sus instituciones y la fortaleza de sus lazos comunitarios y sociales. Así que ante la adversidad tengamos la confianza en la fuerza en nosotros mismos. Es la fuerza que deriva de la nueva grandeza mexicana. Muchas gracias. Aquí arriba no para el aplauso, sino porque me dijeron que iba a ser un diálogo y me interesa mucho, sobre todo en esta construcción de alternativa, escuchar cuáles son las propuestas de reflexiones que ustedes tienen. Así que las autoridades universitarias dirán cómo quieren que podamos proceder a este diálogo. Muy buenos días. Para hacer más ágil la mecánica de las preguntas y respuestas para el doctor Carlos Salinas, se les van a entregar a los interesados unas papeletas. En esas papeletas, si son tan amables de redactar la pregunta que quieran realizar esta mañana. ¿Pero hay alguien que quiere empezar? ¿Prestamos el micrófono? Aquí hay una compañera. ¿Cómo podría vincular? Menciona el caso de la ciudadanía, que es la tarea principal en este nuevo tiempo. Algunos ejemplos de qué puede hacer la ciudadanía y cómo mezclarlo con el partidismo. ¿Cuál es su nombre? Gabriela López. Gabriela, ¿a qué te dedicas? Trabajo en política. ¿Qué es eso de política? Un partido, una organización cívica,
Trabajo en campañas, tengo una empresa de consultoría política. Ah, quiere decir que ya te graduaste. Ya. O sea, les llevas ventaja a los muchachos que están aquí. Espero que sí. A ver, ¿por qué no nos compartes tú tu experiencia? Tú estás trabajando en actividades cívicas, porque acuérdense ustedes cómo se divide la sociedad política de lo que le llaman la sociedad civil. Tanto para Hegel como para Gramsci, la sociedad política es el Estado y sus órganos de control, y la sociedad civil es los grupos sociales, incluidos los partidos, precisamente como parte de la sociedad civil, y en consecuencia son los que están realizando la práctica cívica. Entonces, después de esto, ¿cuál era tu pregunta? Algunos ejemplos de cómo la ciudadanía puede contestar la pregunta que hacen. La de qué hacer. Miren, pueden encontrar ejemplos de dos tipos. Uno es en la historia y otro es en la actualidad. No es en la acá. Es que aquí hay una zona de mucha energía. Por eso. En la historia esta construcción de ciudadanía lo podemos ver, como ya hacía referencia, desde la República Florentina, cuando Savonarola se levanta como el profeta que va a transformar, y le llaman el profeta desarmado, que después, a principios del siglo XX, también Deutsche nos va a hacer la biografía de otro revolucionario que le llama el profeta desarmado. Entonces, lo que se ve es que no es suficiente ese profeta, sino que se requiere la participación ciudadana. Si la quieren, entonces, los ejemplos de allá, pero aquí, en nuestro México, ustedes se pueden ir a ver esa tradición de participación en su propia tierra. Las tradiciones participativas en las comunidades mexicanas son ancestrales. Está desde el Zutlalteca, el Tequio o el Jale, como le dicen en el norte, tradiciones comunitarias de participación cívica en las comunidades rurales y en los pueblos ancestrales. Pero además de la tradición, ahí están experiencias como la que se hizo en México en lo que se llamó política popular en los años 70, donde jóvenes universitarios decidieron pasar de las palabras a los hechos y se fueron a las comunidades rurales en Nayarit, en la Peñita de Jaltemba, o a vincularse con las organizaciones sindicales en la sección 147 en Monclova de los trabajadores mineros, o participaron en el sindicato de trabajadores de la educación, pero lo que hicieron fue volverse parte de la comunidad, mezclarse en ella y no pretender encabezarla, sino ser parte de lo que ellos mismos estaban construyendo. Ahí hay un ejemplo de formación ciudadana. O los sismos del 85 en la Ciudad de México, que mostraron la enorme capacidad y solidaridad de los mexicanos ante la adversidad y que provocaron una gran movilización social. Esas son explosiones de ciudadanía. ¿Cómo mantenerlas? ¿Cómo conservarlas? En los diálogos que he tenido con estudiantes en distintas instituciones de educación superior, el sábado pasado lo tuve en la Ciudad de México, en la Universidad Panamericana, vengo de Mexicali, donde en el CETIS, que cumple 50 años, tuve un diálogo con los jóvenes, y al rato voy al Tecnológico de Monterrey para continuar esta comunicación, y después a Puebla, de la universidad, pero Mérida es especial, por eso me vine a Yucatán. La pregunta constante que me hacen, bueno, sí, pero ¿cómo se le hace? Pues como dicen los chinos, si quieren caminar 1000 kilómetros hay que dar el primer paso, hay que empezar, toma tiempo, exige trabajo.